¿Alguna vez habéis escuchado esta frase? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Suena bien, ¿verdad? Toda una arenga, una llamada a la épica, al orgullo del pueblo, a la resistencia. Lo cierto, queridos amigos de VisualPolitik, es que esta consigna se ha convertido con el paso de los años en uno de los cantos imprescindibles en toda concentración de protesta, especialmente en América Latina, que al fin y al cabo es donde tiene su origen, y concretamente, por lo general, en las protestas y manifestaciones de tipo marxista, leninista, maoísta, socialistas de todo tipo. Con una consigna: un pueblo unido jamás será vencido, pero un pueblo tiene que estar organizado. Y es que a lo largo del siglo XX este tipo de cánticos, arengas y lemas apoyaron una enorme cantidad de grupos y movimientos de protesta en toda Latinoamérica, hasta tal punto, amigos, que en muchos casos este tipo de lemas tan épicos y aguerridos escondieron un fenómeno mucho más terrible, un fenómeno que llegó a convertirse en una de las características más notables de toda la región: las guerrillas. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿en qué consiste el fenómeno de las guerrillas? ¿Por qué se formaron? ¿Cómo pudieron tener tanta repercusión, tanta fuerza? ¿Cuál es su situación hoy? En este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas, pero antes veamos un poquito de historia. No había otro camino. Tenemos tomada la población. ¡Rendite! La chispa que prendió la llama. Década de 1960, el fenómeno de las guerrillas está a punto de comenzar. Se acaba de producir la Revolución Cubana. Porque, amigos, miradme un momento, no se puede. No podemos hablar de guerrillas en Latinoamérica sin tener en cuenta el papel de Cuba. Sí, tal cual como lo escucháis. La Revolución Cubana fue una gran fuente de inspiración para el resto de movimientos antiimperialistas, revolucionarios y comunistas. Pero no solo eso. Con los años, Cuba se convirtió también en algo así como el promotor número uno, el promotor más importante de grupos guerrilleros en toda la región. Sí, la verdad es que en eso Cuba fue toda una potencia. El caso, amigos, es que el mito de la Revolución Cubana fue la mejor arenga para que miles de jóvenes idealistas, en muchos casos con buenas intenciones, contribuyeran a convertir la región en todo un avispero. ¿Cómo resistirse a las hazañas del gran comandante Fidel Castro? Ese líder que supuestamente consiguió con apenas 82 personas poner en pie la revolución. Si él pudo, ¿por qué no iban a poder otros? ¡Cojan los fusiles! Claro, amigos, que la historia fue un poquito diferente. Lo cierto es que la revolución pudo triunfar en gran medida precisamente por los excesos cometidos por el aquel entonces dictador cubano, Fulgencio Batista. Excesos que hicieron que buena parte del ejército, incluyendo muchos oficiales, se alinearan con el bando castrista. Por cierto, ¿sabéis que a diferencia de lo que se suele decir, esta heroica revolución no tenía un objetivo ideológico muy claro? Sí, tal cual. En un primer momento, durante 1959, Fidel Castro no se cansó de decir una y otra vez, entre otros al propio pueblo cubano, que bueno, que él no era comunista. Ojo, lo decía el propio Fidel. Sé que están preocupados de si somos comunistas. Quiero que quede bien claro, no somos comunistas. Yo no soy comunista, ni tampoco nuestro movimiento, Fidel Castro. Not communist at all. Creo que un día tenemos que hablar de la Revolución Cubana, ¿no os parece? Amigos, entre los miembros de la revolución había muchos, pero que muchos comunistas. Sí, eso es verdad. Sin embargo, no fue hasta 2 años más tarde del triunfo revolucionario, hasta 1961, cuando Fidel ya sí se declaró marxista, leninista y proclamó la revolución socialista. ¡Viva Lenin! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva la Unión Soviética! Y aquí, amigos, hay dos preguntas que podemos hacernos. ¿Qué cambió durante estos 2 años y por qué todo esto es importante? Atentos. Centro de operaciones. Seamos claros, los políticos de Washington no se creían las afirmaciones de Fidel Castro renegando del comunismo y veían a este nuevo régimen como un peligro en plena Guerra Fría. Así es, bajo este panorama, como se cocinó el desastroso intento de invasión de Bahía de Cochinos. Al mismo tiempo, los líderes de la Unión Soviética lo tuvieron claro meridiano. Cuba suponía una increíble oportunidad, principalmente por 3 razones. Fijaos.
La primera razón es que, aliados con Cuba, lograrían una posición geográfica muy ventajosa respecto a los Estados Unidos. Tendrían un territorio amigo y una base militar a pocos kilómetros del gigante norteamericano. La segunda, una Cuba socialista, supondría un nuevo estado satélite, reforzando así su posición en la política internacional. Y en tercer lugar, Cuba podría convertirse en el centro de operaciones para difundir el comunismo en el llamado patio trasero de los Estados Unidos, es decir, en América Latina. Claro, de esta forma, amigos, las probabilidades de la Unión Soviética de convertirse en el ganador de la Guerra Fría crecerían con fuerza. Y sabéis que, como solemos decir aquí en VisualPolitik, dicho y hecho. El entonces régimen liderado por Nikita Khrushchev se volcó en consolidar sus relaciones con la nueva Cuba castrista. El desembarco fue total. Desde ese preciso momento, Cuba se convirtió en un centro de entrenamiento, financiación y suministro de equipos, armas, para los movimientos revolucionarios de todo el continente. De esta forma es como La Habana se convirtió en el mayor promotor de sublevaciones guerrilleras en Latinoamérica. El deber de cada revolucionario es hacer la revolución. Segunda declaración de La Habana, 4 de febrero de 1962. La idea, desarrollada por el mismísimo Che, consistía en que un pequeño grupo de activistas que iniciara acciones típicas de la guerra de guerrillas sería capaz de dinamitar las instituciones existentes y encender la llama de la revolución socialista. Y no solo eso, amigos, también promovieron una nueva estrategia conocida como marxismo cultural, y que, por cierto, hoy muchos ven por todas partes. ¿En qué consiste? Pues básicamente en utilizar la educación y la cultura para filtrar la ideología comunista y revolucionaria al conjunto de la ciudadanía. De esta forma, desde La Habana se apoyó la creación de canciones, poemas, obras literarias de todo tipo y trabajos universitarios con una característica común: estaban empapadas de ideología revolucionaria y, entre otras cosas, ensalzaban la figura del guerrillero. Tomen la educación y la cultura, y el resto se dará por añadidura. Antonio Gramsci. Ahora bien, ¿queréis conocer más a fondo cómo La Habana apoyó a algunas de las guerrillas más famosas? Atentos. Los lazos. La primera operación de todas se dio en Nicaragua. Gracias al apoyo técnico, militar y económico de Moscú y de La Habana, un líder revolucionario, Carlos Fonseca Amador, que, ojo, no tiene nada que ver con nuestro Fonseca, impulsó la creación y la organización en 1961 del Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Lo conocéis? Sí, es el movimiento de Daniel Ortega, el actual presidente tirano de Nicaragua, del que ya os hemos hablado en varios vídeos aquí en VisualPolitik. Pero volvamos. En 1969, Carlos Fonseca se trasladó a La Habana, donde pasó los siguientes 6 años. Desde allí se organizó el Frente Sandinista debidamente. En 1975 regresó a Nicaragua para solventar algunos problemas de liderazgo y unificar el grupo guerrillero. Aunque un año más tarde, Carlos Fonseca es asesinado. En 1979, el Frente Sandinista se hizo con el poder por la vía de las armas. La guerrilla, entrenada, financiada y apoyada desde La Habana, había triunfado. El modelo funcionaba, así que ¿por qué detenerse? En 1980, apenas un año más tarde del triunfo del Frente Sandinista, se fundó en El Salvador, por intermediación del mismísimo Fidel Castro, el FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Queréis más señas de la influencia cubana? Este grupo, resultante de la fusión de 5 pequeños movimientos revolucionarios, se fundó formalmente ni más ni menos que en la mismísima Habana. ¿Qué os parece? Con el respaldo del régimen cubano, junto al nuevo gobierno nicaragüense y también de Moscú, por supuesto, el FMLN inició la lucha armada. Sus centros de entrenamiento se situaron en Cuba y en Nicaragua, y por supuesto, estos mismos países eran sus proveedores de armas y de todo lo que necesitaran. Ahora bien, un momento. Como seguro os podéis imaginar, Estados Unidos no se quedó quieto, no estaba dispuesto a permitir otra victoria de La Habana, de tal forma que prestó su apoyo al gobierno salvadoreño. El resultado, 12 años de enfrentamientos que causaron más de 75.000 vidas perdidas, miles de desaparecidos y toda una ruina económica.
Me da a mí que ahora ya estamos un pelín más cerca de comprender el origen de la enorme violencia que ha destrozado gran parte de la región. El caso, amigos, es que en esta ocasión la guerrilla no consiguió llevar a cabo la revolución y tras los acuerdos de paz de 1990 se transformó en un partido político. Hoy, sin ir más lejos, este partido político gobierna en El Salvador y, por supuesto, no ha dudado ni un segundo en apoyar al régimen de Daniel Ortega. Viejas amistades. Pero no penséis ni un momento que esta situación fue monopolio de América Central. Para nada. Los países del sur también tuvieron lo suyo. Lo cierto es que América del Sur también vivió toda una oleada de movimientos revolucionarios. De hecho, en toda Latinoamérica hubo más de 100 grupos guerrilleros que causaron un daño enorme. Casi todos, de una forma u otra, fueron impulsados y apoyados por Cuba. Este es el caso, por ejemplo, de 3 de los grupos guerrilleros más famosos de todos los tiempos: las FARC y el Movimiento 19 de Abril en Colombia y Sendero Luminoso en el Perú. Los activistas de Sendero Luminoso han sido entrenados en Cuba, Checoslovaquia y la República Democrática Alemana. Manuel Ulloa, ex primer ministro del Perú, en declaraciones al diario El País en 1983. ¿Os extraña ahora que los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos se negociaran en La Habana? ¿A que no? Claro que estos grandes grupos, auténticos ejércitos, contaron también con otro apoyo fundamental: el dinero del narcotráfico. Sí, estos grupos se acabaron convirtiendo en narcotraficantes, negocio del cual obtenían los ingentes recursos para continuar su lucha. Pero ojo, no lo olvidéis, Cuba también estuvo en este negocio. Os lo contamos aquí en VisualPolitik en un reciente vídeo sobre la narcopolítica en esta región del mundo. Sí, el gobierno cubano llegó a asociarse con el mismísimo Pablo Escobar Gaviria. Y ahí no queda todo. El último ejemplo de infiltración cubana es ampliamente conocido. Ha sido en Venezuela. Y ya vemos cómo están las cosas. Amigos, lo cierto es que la influencia de Cuba en la política latinoamericana de los últimos 60 años ha sido terrible. La Habana ha jugado un papel muy relevante a la hora de alimentar grupos guerrilleros y regímenes que ningún bien han hecho a Latinoamérica. Sí, lo sé, hay quien hoy sigue viendo a estos grupos con cierto romanticismo. Es un error, no hay hazañas ni mitos, la historia real, desgraciadamente, fue terrible. Eso sí, afortunadamente las guerrillas se encuentran hoy en su nivel más bajo en décadas. Eso al menos es una buena noticia. Pero ojo, esperad un momento. Que se sucedieran tantas guerrillas no solo fue culpa de La Habana, también en muchos casos de una oligarquía terriblemente extractiva que controlaba sus países y cuyo único interés era mantener sus privilegios. Eso también ha sido uno de los grandes males de Latinoamérica. Para los que seáis mal pensados, lo hemos dicho aquí 1000 veces. Amigos, con este vídeo ahora ya podemos entender cómo de repente surgieron tantos grupos guerrilleros en Latinoamérica, y también porque tradicionalmente las relaciones entre Washington y La Habana han sido tan malas. Y es que, ya lo veis, la historia va mucho más allá de la crisis de los misiles. Si te ha resultado interesante este vídeo, no olvides darle a like y suscribirte si aún no lo has hecho. Ya nos falta muy poquito para llegar al millón de suscriptores. Y eso es gracias a todos vosotros. Un saludo y hasta la próxima. Not communist at all. ¡Viva Lenin! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva la Unión Soviética!